Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Todo un programa de vida para nuestra comunidad, más allá de pensar en lo que no vivimos de este relato, puede ser un camino para seguir y una tarea para realizar, porque la Iglesia no está hecha ni terminada, la hacemos entre todos, con este ideal que hoy nos acerca a la liturgia. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor, y sobre todo con este deseo de vivir siempre nuestra resurrección, que es el cambio y la vida nueva en nuestro caminar cristiano. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José
llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Reina el Señor revestido de majestad. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina el Señor revestido de majestad. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en esta feria, ¿verdad?, de nuestra vida pascual. Esta vida de cada cristiano que tiene que ser la de un resucitado. Ya lleva en este martes 9 de abril, queridos amigos, como la palabra del Señor viene, ya es la segunda semana, ¿verdad?, del tiempo pascual. Y sobre todo se nos tiene que ver como hombres nuevos. Se nos tiene que ver a nosotros como hijos de la resurrección. Vivir, dice, de lo alto. Esto es lo que hoy en este encuentro de Jesús con Nicodemo nos quiere transmitir como mensaje. Pero comienza con su reflexión, en primer lugar, diciendo: ustedes tienen que renacer, tienen que vivir entonces de lo alto. Pero entendemos muy bien que esta terminología, lo alto, sino que lo alto significa el lugar donde está Dios, la presencia de Dios, los valores del Evangelio. Vivir de lo alto significa vivir del resucitado. Kurusure omanos agüeishan ba ela hoy cualcase añande hamba ela omoi peñande pope lleva ba ela homosarambía ba la hoy cuave eva peñande. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, queridos amigos. La opera ya entendéis allá que tumo ahí oía lleva añande y cuamba epa y sejina. Vivir de lo alto. Lo alto es la justicia, lo alto es
la honestidad, lo alto es lo equitativo, lo alto es, queridos amigos, ser capaces de que nuestro mundo sea mucho más justo. Esa justicia que tanto nos falta a nosotros. Pero no estoy hablando simplemente de una justicia, de un palacio que decimos nosotros de justicia, sino de la justicia que comienza primero en nuestro relacionamiento. Ñande hoy con ñande injusto formal uno con el otro. Ñañe va ñande la pisare. Ña perú la iñacane. Ña y perú pe ñande la pisare. No somos capaces de hacer un diálogo, no somos capaces de buscar el bien, no somos capaces de ayudarle, ¿verdad? Para que mire hacia adelante, para que pueda levantarse. En fin, todos estos elementos que condicen a la condición del hombre. Buscar, vivir de lo alto. Y en este diálogo ahora viene una frase muy interesante: el viento sopla donde quiere, tú oyes su voz pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y esta es la fuerza del amor, esta es la fuerza de Dios. Peñan de yara llevan baishapa, ñande bopa que peñan de yara baishapa ñande noina. Peñan de yara baishapa ñande yaikopona bejanwa, hañay kwame ejanwa vei, esa misma fuerza del resucitado. Mowi upea, y solamente sabemos, queridos amigos, que puede venir de una fuerza del ruaj, del Espíritu de Dios, del resucitado. Tendré esa moai moi boina. Y así tiene que suceder con todo lo que ha nacido del Espíritu. Con todo aquel que ha nacido del Espíritu. Entonces, queridos amigos, nosotros tenemos que ser generosos y dar lo que tenemos. Y sale, no sabemos de dónde sale esa fuerza. O mejor dicho, da hay entre comillas, pero sin embargo nosotros sabemos porque esa es la fuerza de Dios. Y aquí, cuando Nicodemo vuelve a preguntar, ¿y cómo es posible esto? Y entonces Jesús le vuelve a decir, ¿cómo es que tú, siendo maestro de Israel, no sabes estas cosas? Va a decir que la peiseitepe vea llevan de la cristiano, eres haisha, la lleva bautizada con la neicuay, la pe ñande yara, pues tú maranga, tú indica tu ahí la ya pomba everen. Sin el amor de Dios que te contagia y que te mueve y que hace que haga siempre el bien, no vas a poder hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. Y ese es el espíritu del resucitado. Así es que, queridos amigos, en esta segunda semana de este tiempo pascual pidamos esta gracia. Peñan de yara tu maranga tu lleva topepe veñan de corazones topepe veñan de tu hume haupea tañan de mongu eave ya ya podemos una maisha peja oyerurea ñande. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: Cristo resucitado, santifícanos. Cristo resucitado, santifícanos. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Hortellado, oremos al Señor. Cristo resucitado, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que proclame sin miedo la victoria de Cristo resucitado y anuncie el Evangelio a todos los hombres, oremos al Señor. Cristo resucitado, santifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral laicos, para que estén reanimados en Cristo resucitado y sirvan a la Iglesia como discípulos misioneros, oremos al Señor. Cristo resucitado, santifícanos. Por las autoridades de nuestro país, para que descubran en sus corazones la gracia y el amor de Dios y respondan a los reclamos de la gente, oremos al Señor. Cristo resucitado, santifícanos. Por nuestros familiares, para que experimenten la fraternidad y vivan la confianza más plena en el Señor, oremos al Señor. Cristo resucitado, santifícanos. Por todos nosotros, para que llevemos la buena noticia a los demás, viviendo los valores del reino y llenemos nuestras vidas en Cristo resucitado,
Oremos al Señor. Cristo resucitado, santifícanos. Dios Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Quitas el pecado
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén.